Una noche silenciosa en Jerusalén, un hombre influyente se escabulle en la oscuridad, movido por una inquietud que no lo deja dormir. Su nombre es Nicodemo, fariseo, maestro, parte del Sanedrín, pero esa noche no busca enseñar, sino comprender. Del otro lado, un joven rabino sin títulos oficiales, sin poder político, pero con palabras que cortan como espada y sanan como bálsamo. Jesús. Y en ese encuentro, lejos del bullicio del templo, se pronuncia una frase que ha desafiado al mundo por siglos: es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa realmente? ¿Es solo una metáfora espiritual, un ritual simbólico, o este Jesús estaba revelando el corazón mismo del reino de Dios? Hoy, en este breve pero poderoso recorrido, vamos a escuchar con atención lo que Nicodemo oyó esa noche. Y tal vez, por primera vez, lo entenderemos de verdad. Si alguna vez te has preguntado si tu fe necesita un nuevo comienzo, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final. Y si algo en tu interior se mueve, compártelo, porque otros también están buscando respuestas en la oscuridad. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Para comprender la magnitud de este encuentro, debemos primero entender quién era Nicodemo. El evangelista Juan lo presenta con precisión: un hombre de los fariseos. Los fariseos, en el primer siglo, eran un grupo religioso y político de enorme influencia. Se les conocía por su escrupulosa observancia de la Torá, la ley de Moisés, y también de la tradición de los ancianos, un vasto corpus de interpretaciones y aplicaciones orales de la ley. Eran los custodios de la piedad popular, vistos por muchos como el epítome de la devoción judía. Pero Nicodemo no era un fariseo más, era un principal entre los judíos, una frase que en griego, archon ton neudaion, sugiere una posición de liderazgo destacada, muy probablemente como miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la asamblea gobernante, el Tribunal Supremo de Israel, compuesto por 71 miembros entre sacerdotes, ancianos y escribas. Tenía autoridad religiosa, civil y judicial sobre el pueblo judío, aunque bajo la supervisión del poder romano. Que un hombre de tal calibre, un pilar del establishment religioso, buscara a Jesús, un predicador no ordenado, de una región menospreciada como Galilea, y cuyas enseñanzas a menudo contradecían la interpretación farisaica, era algo extraordinario. Esta acción nos habla de una profunda inquietud en el corazón de Nicodemo, una sed espiritual que su vasta erudición y su estatus no habían logrado saciar. Intuía que las señales que Jesús realizaba eran evidencia de algo más grande, algo que necesitaba entender, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de su propio círculo y aventurarse en la noche. Juan, capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. La elección de la noche por parte de Nicodemo es significativa y ha sido interpretada de diversas maneras. Podría reflejar una cautela prudente, el deseo de evitar la censura o el escarnio de sus colegas del Sanedrín, muchos de los cuales ya veían a Jesús con sospecha, considerándolo una amenaza al orden establecido y a su propia autoridad. También podría simbolizar un estado de búsqueda en la oscuridad espiritual,
anhelando la luz de la revelación. Al llegar ante Jesús, Nicodemo se dirige a él con un título de profundo respeto, Rabí, que significa maestro mío. Para un miembro del Sanedrín, un maestro de Israel por derecho propio, llamar Rabí a este Galileo era una admisión notable de la autoridad percibida en Jesús. Y luego viene la confesión: sabemos que has venido de Dios como maestro. Ese sabemos es intrigante. Hablaba Nicodemo solo por sí mismo, usando un plural majestático, o reflejaba una convicción compartida, aunque no expresada públicamente, por otros en su círculo. La base de esta convicción eran las señales, los semeia en griego, que Jesús hacía. Estos no eran meros trucos de magia, sino obras poderosas, curaciones milagrosas, exorcismos, dominio sobre la naturaleza, que para un judío piadoso como Nicodemo evocaban la forma en que Dios había actuado en la historia de Israel. Eran la huella digital de la intervención divina. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta era la conclusión lógica de un hombre que creía en un Dios activo en el mundo. Si Dios estaba con Jesús de una manera tan evidente, entonces su enseñanza debía ser escuchada, su persona debía ser comprendida. Nicodemo no venía a debatir, sino a aprender, a indagar en el misterio de este hombre enviado por Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ante la respetuosa apertura de Nicodemo, Jesús no responde con un simple saludo o una aceptación de sus palabras. En lugar de eso, va directo al corazón de la cuestión, a la necesidad más profunda del ser humano, con una declaración que debió sonar radicalmente desconcertante para el fariseo. De cierto te digo. En griego, amén, amén, lego soy. La doble afirmación, amén. Amén era una forma solemne de subrayar la verdad y la autoridad divina de lo que estaba a punto de decir. Era como si Jesús estuviera diciendo: presta suma atención, porque esto es fundamental e inmutable. Y la verdad revelada es esta: que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verbo griego traducido como naciere de nuevo es genete anoten. Genete significa ser engendrado o nacer. Anoten tiene un doble significado. Puede significar de nuevo o otra vez, pero también, y quizás de manera más profunda aquí, desde arriba. Jesús está hablando de un nacimiento que no es una repetición del nacimiento físico, sino un nacimiento que se origina en una fuente celestial, un nacimiento espiritual obrado por Dios mismo. Sin esta transformación radical, que es tanto un nuevo comienzo como una impartición de vida desde lo alto, una persona no puede ver el reino de Dios. Para un judío del primer siglo, y especialmente para un fariseo, el reino de Dios era una esperanza central, la manifestación del gobierno soberano de Dios sobre la tierra, la restauración de Israel, el cumplimiento de las promesas mesiánicas. La entrada a este reino se entendía a menudo en términos de pertenencia al pueblo del pacto, la obediencia a la Torá y las tradiciones. Jesús, sin embargo, establece un requisito previo completamente diferente y profundamente personal, una metamorfosis interna, un nacer desde arriba, sin la cual ni siquiera se puede ver, es decir, percibir, comprender o experimentar la realidad de ese reino. Juan, capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo revela su completa perplejidad ante la afirmación de Jesús. Su mente, entrenada en la casuística legal y en la interpretación literal de las Escrituras, se aferra al significado físico del nacer. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, pregunta. La imagen de un anciano regresando al vientre materno es, por supuesto, biológicamente imposible y hasta grotesca, y Nicodemo la usa para expresar lo absurdo que le suena la declaración de Jesús desde una perspectiva puramente humana y natural. Él, un maestro de Israel, un hombre acostumbrado a debatir las sutilezas de la ley, se encuentra aquí ante un concepto que parece desafiar toda lógica y experiencia. Su pregunta no es necesariamente una burla, sino la expresión de una genuina incomprensión. Está tratando de encajar las palabras de Jesús en su marco de referencia existente, y simplemente no encajan. Para Nicodemo, el nacimiento era un evento único, físico. La idea de nacer de nuevo o nacer desde arriba, en un sentido espiritual, no formaba parte de su teología farisaica de la misma manera en que Jesús la estaba presentando. Los fariseos creían en la resurrección y en la importancia de la obediencia a la ley para la vida en el mundo venidero. Pero esta noción de una transformación radical y necesaria en esta vida, como condición para siquiera ver el reino, era algo nuevo y desconcertante. Su confusión, sin embargo, es providencial, ya que le brinda a Jesús la oportunidad de profundizar en una de las enseñanzas más cruciales del Evangelio, explicando que no se trata de una imposibilidad física, sino de una necesidad espiritual. Nicodemo representa a muchos que, enfrentados a las verdades divinas, primero intentan comprenderlas con la limitada razón humana antes de abrirse a la revelación del Espíritu. Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús, con la misma solemnidad de su afirmación anterior, de cierto te digo, retoma la enseñanza, esta vez añadiendo dos elementos cruciales para este nacimiento transformador, de agua y del Espíritu. Esta frase ha sido objeto de intenso debate teológico a lo largo de los siglos, pero en el contexto de la conversación con Nicodemo, un judío del primer siglo, es probable que tuviera resonancias específicas. El agua podría aludir a varias cosas. Primero, al bautismo de Juan el Bautista, que predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, una preparación para la venida del Mesías. Este bautismo era un acto de purificación simbólica, un lavado exterior que representaba un cambio interior. También podría evocar las numerosas purificaciones rituales mikvaot, practicadas en el judaísmo para la limpieza ceremonial. Proféticamente, pasajes como Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, hablan de Dios rociando agua limpia sobre su pueblo para purificarlo y darle un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Así, el agua apunta a la limpieza del pecado, al arrepentimiento, a una ruptura con la vida antigua. Sin embargo, el agua sola no es suficiente. Jesús añade y del Espíritu. Aquí se refiere a la obra regeneradora y vivificante del Espíritu Santo, en hebreo Ruach HaKodesh, en griego Pneuma Hagion. Es el Espíritu de Dios quien efectúa la transformación interna, quien imparte la vida divina,
quien crea una nueva naturaleza en el creyente. Es el Espíritu quien, como en la profecía de Ezequiel, reemplaza el corazón de piedra por un corazón de carne y pone su espíritu dentro de la persona para capacitarla para vivir según los estatutos de Dios. Por lo tanto, este nacer de agua y del Espíritu no se refiere a dos nacimientos separados, sino a un único nacimiento espiritual que tiene dos aspectos inseparables: la purificación del pecado y la renovación por el Espíritu. Sin esta obra completa, Jesús declara enfáticamente: una persona no puede entrar en el reino de Dios. Ya no se trata solo de ver el reino, sino de entrar en él, de convertirse en ciudadano, de participar activamente en su realidad presente y futura. Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para clarificar aún más la naturaleza de este nuevo nacimiento, Jesús establece una distinción fundamental entre dos esferas de existencia, dos principios de vida radicalmente diferentes. Lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí, carne, en griego sarx, no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana en su totalidad, en su estado caído natural, terrenal, separada de la vida divina. Es la humanidad tal como la conocemos por nuestro nacimiento natural, limitada, mortal, propensa a la debilidad y al pecado, incapaz por sí misma de alcanzar los estándares de santidad de Dios o de entrar en su reino. El nacimiento físico, por muy maravilloso que sea, solo puede producir vida física, vida carnal. No importa cuán refinada o educada sea la carne, sigue siendo carne, incapaz de generar vida espiritual. Luego, Jesús contrasta esto con la obra divina. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu en griego pneuma, aquí se refiere al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Cuando una persona es nacida del Espíritu, es el Espíritu Santo quien actúa como el agente de ese nuevo nacimiento, engendrando una nueva vida, una nueva naturaleza que es espíritu. Esta nueva naturaleza es de origen divino, participa de la vida de Dios, está orientada hacia Dios y es capaz de tener comunión con Dios. Es una vida de una calidad completamente diferente, una vida eterna que comienza en el momento de la regeneración espiritual. Esta declaración de Jesús subraya la absoluta insuficiencia de los esfuerzos humanos, la herencia religiosa, algo muy valorado por los judíos y fariseos como Nicodemo, o la mera moralidad para producir la transformación necesaria para entrar en el reino de Dios. La vida del reino es una vida espiritual y solo puede ser producida por el Espíritu de Dios. Era una forma de decirle a Nicodemo que su linaje abrahámico y su meticulosa observancia de la ley, aunque valiosas en su contexto, no podían generar esta nueva vida desde arriba. Se requería una intervención divina, una obra sobrenatural del Espíritu. Juan, capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús, con su profunda percepción del corazón humano, sin duda notó el continuo asombro, quizás incluso la resistencia interna, en la expresión de Nicodemo. Por eso le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una exhortación a superar la sorpresa inicial, a no quedarse estancado en la incredulidad o la confusión ante una verdad que, aunque radical,
es fundamental. La palabra maravilles, en griego taumases, sugiere un asombro que podría llevar al escepticismo. Jesús está tratando de guiar a Nicodemo más allá de esa reacción inicial. Luego, reitera la necesidad imperativa de esta transformación. Os es necesario nacer de nuevo o desde arriba. El verbo griego dei, traducido como es necesario, implica una necesidad divina, una obligación ineludible establecida por Dios mismo. No es una sugerencia, ni una opción entre varias, ni un camino para unos pocos místicos o superdotados espiritualmente. Es un requisito universal para todos los que deseen tener una relación salvadora con Dios y entrar en su reino. Para Nicodemo, esta afirmación seguía siendo un desafío monumental. Su identidad como fariseo se basaba en la idea de que la justicia se alcanzaba a través de la fidelidad a la alianza de Dios con Israel, demostrada por la obediencia a la Torá y las tradiciones. La idea de que todo esto, por sí solo, era insuficiente y que se requería una transformación tan radical como un nuevo nacimiento obrado por el Espíritu, debió parecerle que invalidaba gran parte de su vida y su entendimiento religioso. Sin embargo, la insistencia de Jesús en la necesidad de este nuevo nacimiento no buscaba menospreciar la herencia de Nicodemo, sino llevarlo a una comprensión más profunda de la obra salvadora de Dios, una obra que va más allá de los rituales externos y las observancias legales para tocar el núcleo mismo del ser humano, regenerándolo desde adentro por el poder del Espíritu Santo. Es un llamado a reconocer la insuficiencia humana y la absoluta dependencia de la gracia divina para la verdadera transformación espiritual. Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para ayudar a Nicodemo a comprender la naturaleza misteriosa pero real de la obra del Espíritu Santo, Jesús utiliza una analogía tomada del mundo natural, el viento. Es importante notar que en griego, la palabra pneuma como en hebreo, ruach, significa tanto viento como espíritu o aliento. Jesús está jugando deliberadamente con este doble significado. El viento pneuma sopla de donde quiere, comienza Jesús. El viento es un fenómeno natural que se caracteriza por su libertad y soberanía. No podemos dictar su dirección ni su intensidad. Se mueve según sus propias leyes, a menudo de manera impredecible, y oye su sonido continúa. Aunque el viento en sí mismo es invisible, sus efectos son audibles y perceptibles. Oímos el susurro de las hojas, el silbido a través de las grietas, el rugido de una tormenta. Vemos cómo mueve las nubes, agita los árboles, impulsa los barcos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. A pesar de experimentar sus efectos, el origen último y el destino exacto del viento escapan a nuestro pleno conocimiento y control. No podemos trazar su trayectoria precisa desde su inicio hasta su fin. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu pneumatos, concluye Jesús. La obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de una persona comparte estas características. Es una obra soberana de Dios. El Espíritu actúa libremente donde y cuando Él quiere, no según los dictados o expectativas humanas. No podemos programar ni manipular este nuevo nacimiento. Y aunque el proceso interno de regeneración es invisible a nuestros ojos, sus efectos son evidentes. Se manifiesta en una vida transformada en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etc.,
en un nuevo amor por Dios y su palabra, en un cambio de dirección y de prioridades. Sin embargo, la manera exacta en que el Espíritu obra en cada corazón individual, el cómo de esa transformación íntima, permanece en el misterio de la acción divina. Esta analogía debió ofrecer a Nicodemo una forma de empezar a concebir una realidad que, aunque no plenamente comprensible para la razón humana, es innegablemente real y poderosa en sus manifestaciones. Le invitaba a confiar en una obra divina que trasciende la lógica humana. Juan capítulo 3, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? A pesar de la elocuente analogía del viento y el espíritu, la mente de Nicodemo, profundamente arraigada en el pensamiento concreto y en la búsqueda de explicaciones racionales, sigue luchando por asimilar la enseñanza de Jesús. Su pregunta, ¿cómo puede hacerse esto?, es la expresión de una perplejidad persistente. No es tanto una pregunta sobre los detalles técnicos del nuevo nacimiento, sino más bien una expresión de asombro ante la posibilidad misma de tal transformación. ¿Cómo puede un ser humano, limitado y terrenal, experimentar algo tan divino y celestial como un nacimiento desde arriba? ¿Cómo puede el Espíritu invisible obrar un cambio tan fundamental en la naturaleza de una persona? Para Nicodemo, cuya comprensión de la relación con Dios estaba mediada por la ley, los sacrificios del templo y las tradiciones, esta idea de una intervención directa y transformadora del Espíritu en el individuo, como requisito indispensable para el reino, seguía siendo esquiva. Su pregunta podría interpretarse de varias maneras. Podría ser la expresión de una duda genuina: ¿es esto realmente posible? Podría ser una petición de mayor claridad. ¿Podrías explicarlo de otra manera, de forma que mi mente pueda entenderlo? O incluso podría tener un matiz de desesperación. Si esto es necesario y no entiendo cómo sucede, ¿qué esperanza hay para mí? En cualquier caso, la pregunta de Nicodemo no es la de un cínico que rechaza la enseñanza, sino la de un buscador sincero que se enfrenta a los límites de su propio entendimiento. Él, un maestro de Israel, se encuentra en la posición de un niño que pregunta cómo funciona el mundo, reconociendo implícitamente que hay realidades que lo superan. Y esta humildad, esta disposición a admitir su propia ignorancia, a pesar de su erudición, es precisamente lo que abre la puerta a una revelación aún más profunda por parte de Jesús. Su ¿cómo? Es el eco de innumerables almas a lo largo de la historia que, enfrentadas a los misterios de la fe, han anhelado una comprensión que solo Dios puede dar. Juan, capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? La respuesta de Jesús a la persistente pregunta de Nicodemo puede parecer, a primera vista, una reprimenda un tanto severa. ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? Sin embargo, es crucial entenderla en su contexto y con la intención detrás de las palabras del maestro. No se trata de humillar a Nicodemo, sino de hacerle tomar conciencia de una ironía profunda y de una deficiencia en la comprensión espiritual de aquellos que se suponía debían guiar al pueblo de Dios. El título maestro de Israel, en griego o didaskalos tou Israel, con el artículo definido el maestro, sugiere que Nicodemo era reconocido no solo como un maestro, sino quizás como el maestro por excelencia, una figura de gran autoridad doctrinal. Jesús está señalando que alguien con tal conocimiento de las escrituras hebreas
debería tener al menos una base para comprender la necesidad de una renovación espiritual interna. De hecho, el Antiguo Testamento contiene numerosas promesas y prefiguraciones de la obra transformadora de Dios en los corazones de su pueblo. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, Dios promete una nueva alianza en la que escribirá su ley en los corazones de su pueblo. En Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, Dios declara: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos». Estas profecías apuntaban claramente a una obra interna del Espíritu de Dios, a una regeneración que iba más allá de la mera observancia externa de la ley. Lo que Jesús estaba enseñando sobre el nacer de nuevo, o nacer desde arriba, era, en esencia, la realización y la explicación de estas antiguas promesas. Por lo tanto, la sorpresa de Jesús no es tanto una condena de la ignorancia de Nicodemo, sino más bien una forma de destacar que el sistema religioso que él representaba, a pesar de su erudición, a menudo se había enfocado tanto en la letra de la ley y en las tradiciones humanas que había perdido de vista las verdades espirituales más profundas contenidas en las propias escrituras que estudiaban. Era un llamado a Nicodemo, y a través de él a todos los líderes religiosos, a reexaminar las escrituras con nuevos ojos, buscando no solo conocimiento intelectual, sino la revelación viva del Espíritu de Dios. Juan capítulo 3, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús intensifica la solemnidad de su discurso, usando nuevamente la fórmula de cierto te digo, para enfatizar la autoridad y veracidad de sus palabras. Esta vez, sin embargo, pasa de la enseñanza doctrinal a una afirmación sobre la naturaleza de su propio testimonio y el de aquellos unidos a él en la revelación divina. Lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Aquí, Jesús no se presenta como un mero intérprete de tradiciones o un especulador filosófico. Él habla desde un conocimiento directo, íntimo y experiencial de las realidades divinas. Lo que sabemos, en griego oidamen, implica un conocimiento cierto y seguro, no una mera opinión. Y lo que hemos visto, eorakamen testificamos. Sugiere una percepción directa, una visión de las cosas celestiales. Jesús, como el Hijo eterno de Dios, tiene un acceso único y una comunión perfecta con el Padre y con el reino de los cielos. Su enseñanza no es de segunda mano, es la revelación misma de Dios. El uso del plural sabemos, hemos visto, hablamos, testificamos y nuestro testimonio es significativo. Podría ser un plural majestático, refiriéndose a la plenitud de su propia autoridad divina. También podría incluir a Juan el Bautista, cuyo testimonio sobre Jesús era fundamental, o de manera más profunda, podría estar aludiendo a la unidad de testimonio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que Jesús revela no es solo su propia palabra, sino la palabra del Dios Trino. Sin embargo, a pesar de la certeza y la fuente divina de este testimonio, Jesús añade con un tono de tristeza y confrontación: «Y no recibís nuestro testimonio». Esta es una acusación directa a la incredulidad de muchos en Israel, especialmente entre los líderes religiosos como Nicodemo. Aunque Nicodemo mismo está en un proceso de búsqueda,
A pesar de las claras evidencias de las obras de Jesús y la autoridad de sus palabras, su mensaje a menudo encontraba resistencia, escepticismo y rechazo. Esta negativa a recibir en griego o lambanete, que implica no aceptar, no acoger el testimonio divino, no se debía a una falta de claridad en la revelación, sino a la dureza de corazón, a los prejuicios, al temor a perder el control o el estatus, o a una ceguera espiritual que impedía reconocer la verdad cuando se presentaba. Es el drama recurrente en la historia de la salvación. Dios se revela, pero la humanidad a menudo elige no escuchar o no creer. Juan, capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús ahora expone la lógica detrás de la dificultad de Nicodemo y otros para aceptar su mensaje y al mismo tiempo revela la progresión necesaria en la comprensión espiritual. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿a qué se refiere Jesús con cosas terrenales, ta epigeia? No se trata de asuntos puramente mundanos o materiales. En este contexto, las cosas terrenales son aquellas verdades espirituales que tienen una conexión directa con la experiencia humana en la tierra y que son en cierto modo más accesibles a la comprensión inicial. El nuevo nacimiento, por ejemplo, aunque es una obra divina, se manifiesta en la vida terrenal de una persona a través de un cambio de corazón, de comportamiento, de relación con Dios y con los demás. Son los fundamentos del Evangelio, las verdades introductorias sobre la necesidad de arrepentimiento, fe y transformación para entrar en el reino de Dios. Jesús había estado hablando de estas cosas terrenales a Nicodemo. Si Nicodemo, un maestro de Israel, y otros como él, encontraban difícil creer y aceptar estas enseñanzas fundamentales que se relacionan con la vida espiritual aquí en la tierra, si su incredulidad era una barrera incluso para estos conceptos, entonces, pregunta Jesús retóricamente, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales ta epurania? Las cosas celestiales son las verdades más profundas y sublimes sobre la naturaleza misma de Dios, la preexistencia y deidad del Hijo, el misterio de la Trinidad, el plan eterno de redención, la gloria del reino venidero, realidades que trascienden por completo la comprensión y la experiencia humana sin una fe robusta y una iluminación especial del Espíritu. Hay un orden en la revelación y en la fe. La fe en las verdades más básicas y accesibles es el peldaño necesario para ascender a la comprensión de los misterios más profundos. Si se tropieza en el umbral, ¿cómo se podrá entrar en el santuario interior? Esta pregunta no es solo un reproche, sino también una invitación implícita a Nicodemo a reconsiderar su incredulidad inicial, a abrir su corazón a las cosas terrenales para que a su debido tiempo pueda estar preparado para recibir las celestiales. Subraya que la fe no es un salto ciego, sino un camino de confianza progresiva en la revelación de Dios. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En este versículo crucial, Jesús revela explícitamente la fuente única y la autoridad incomparable de su conocimiento sobre las cosas celestiales. Comienza con una afirmación universal negativa: nadie subió al cielo. En griego, ouden anabebeken eiston oranon. Esto significa que ningún ser humano, por su propia iniciativa, poder o sabiduría, ha ascendido a la esfera divina, a la presencia inmediata de Dios,
para obtener de primera mano un conocimiento auténtico de las realidades celestiales y luego traerlo de vuelta a la tierra. Hombres como Enoc o Elías fueron llevados por Dios, pero no ascendieron por sí mismos para convertirse en mediadores de una nueva revelación celestial en el sentido que Jesús implica aquí. La morada de Dios, el cielo, es intrínsecamente inaccesible para la humanidad pecadora y finita. Pero a esta regla universal, Jesús presenta una única y asombrosa excepción, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí Jesús se identifica a sí mismo. Él no es alguien que intentó subir al cielo. Él es aquel que ya estaba allí y descendió jocatabas a la tierra. Esto afirma de manera inequívoca su preexistencia divina y su origen celestial. Él es el único que puede hablar con autoridad sobre las cosas celestiales, porque Él viene de allí. El título que usa para sí mismo, el Hijo del Hombre, es profundamente significativo. Aunque puede sonar a simple humanidad, en el contexto de las escrituras judías, especialmente en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, el Hijo del Hombre es una figura celestial, mesiánica, a quien se le da dominio, gloria y un reino eterno. Al usar este título, Jesús se está identificando con esta figura divina y soberana, y la afirmación final es aún más asombrosa, que está en el cielo literalmente. El Hijo del Hombre, el que es, está en el cielo, o on en toorano. El participio presente el que es, está, on sugiere que incluso mientras Jesús está físicamente en la tierra hablando con Nicodemo, Él mantiene una existencia continua y una comunión ininterrumpida con la realidad celestial, con el Padre. Esto subraya su naturaleza divina única, su capacidad de estar simultáneamente en la tierra en su humanidad y en el cielo en su deidad, un misterio profundo de la unión hipostática. Por lo tanto, su testimonio sobre las cosas celestiales no es un recuerdo lejano, sino una revelación directa y actual de aquel que es Él mismo, la conexión viva entre el cielo y la tierra. Nicodemo está escuchando a alguien cuya perspectiva trasciende infinitamente la de cualquier maestro terrenal. Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús ahora recurre a un episodio bien conocido de la historia de Israel, registrado en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, para ofrecer una analogía profética de su propia misión redentora. La historia es la siguiente. Durante la travesía por el desierto, el pueblo de Israel pecó contra Dios y Moisés, quejándose amargamente. Como consecuencia, Dios envió serpientes venenosas o serpientes ardientes que mordieron a muchos israelitas, causándoles la muerte. Ante el arrepentimiento del pueblo y la intercesión de Moisés, Dios proveyó un medio de salvación sorprendente. Le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, en hebreo Nehash Neoset, y la pusiera sobre un asta o estandarte. Cualquiera que hubiera sido mordido por una serpiente, si miraba a la serpiente de bronce levantada, viviría. Era un acto que requería fe en la palabra de Dios y obediencia a su extraña instrucción. Jesús establece un paralelo directo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La palabra levantado en griego ipsú es clave aquí y tiene un doble, e incluso triple, significado en el Evangelio de Juan. En primer lugar, se refiere al acto físico de ser levantado en la cruz durante la crucifixión. Juan,
capítulo 8, versículo 28, Juan, capítulo 12, versículo 32. En segundo lugar, implica también la exaltación y glorificación de Jesús a través de su resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Es un levantamiento que, aunque comienza en la aparente derrota de la cruz, culmina en la victoria y la gloria. La frase es necesario, de y vuelve a aparecer, indicando que este levantamiento del Hijo del Hombre no es un accidente trágico, sino parte del plan soberano y redentor de Dios, una necesidad divina para la salvación de la humanidad. Así como la serpiente de bronce, un símbolo del juicio, las serpientes, pero transformado en instrumento de sanidad, fue levantada para que los israelitas moribundos pudieran vivir al mirarla con fe. Así el Hijo del Hombre, Jesús mismo, sería levantado, llevando sobre sí el pecado y la maldición de la humanidad. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Para que todos los que miren a Él con fe puedan ser salvados de la muerte espiritual y recibir la vida eterna. Es una imagen poderosa que apunta al carácter sacrificial y sustitutivo de la obra de Cristo. Juan, capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo revela el propósito divino y el resultado bendito del levantamiento necesario del Hijo del Hombre. Es la consecuencia directa y la razón de ser de ese evento prefigurado por la serpiente de bronce. Para que todo aquel que en Él cree, la frase inicial, todo aquel en griego, pasó, es de una inclusividad radical y universal. La oferta de salvación no está limitada a un grupo étnico particular, como los judíos, en contraposición a los gentiles, ni a una clase social, ni a un nivel de piedad o conocimiento. Se extiende a cada individuo, a todo aquel que cumpla la condición. Y la condición es singularmente clara, que en Él cree. El verbo cree, en griego pisteuon aquí, especialmente cuando va seguido de la preposición en Él, en auto o en otros manuscritos, eisauton, hacia Él o en Él, significa mucho más que un simple asentimiento intelectual a ciertos hechos sobre Jesús. Implica una confianza personal y activa, una dependencia total, una entrega de uno mismo a Él como el único medio de salvación. Es mirar a Jesús levantado con la misma fe con la que los israelitas miraron a la serpiente de bronce. El resultado de esta fe activa y personal es doble, presentado en un contraste poderoso. Primero, el aspecto negativo que se evita no se pierda, en griego meapoletai. El verbo apolumi significa perecer, ser destruido, sufrir la ruina eterna, la separación definitiva de Dios, que es la consecuencia última del pecado. Al creer en Jesús, uno es rescatado de esta perdición. Pero la promesa no termina ahí. Hay un resultado positivo y glorioso, mas tenga vida eterna. Haya hechezo en aionion. Vida eterna no es simplemente una existencia sin fin después de la muerte. Es, ante todo, una calidad de vida, la vida misma de Dios, una vida de comunión con Él, caracterizada por el amor, el gozo, la paz y el propósito divino. Esta vida eterna comienza en el momento en que una persona cree en Jesús y se extiende por toda la eternidad, alcanzando su plenitud en la resurrección y en la nueva creación. Es la sanidad completa y definitiva que ofrece el Hijo del Hombre, levantado, el antídoto perfecto para el veneno mortal del pecado. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, a menudo llamado el Evangelio en miniatura, es quizás la declaración más concisa y profunda del amor redentor de Dios en toda la Escritura. Comienza con la causa fundamental de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. La conjunción porque, gar en griego, conecta esta afirmación directamente con la anterior, explicando la razón última detrás del levantamiento del Hijo del Hombre y la oferta de vida eterna. La frase de tal manera, joutos, no solo indica la intensidad del amor de Dios, amó tanto, sino también la manera en que ese amor se expresó, un amor sacrificial y activo. El objeto de este amor inmenso es el mundo, ton cosmon. En el Evangelio de Juan, el mundo a menudo se refiere a la humanidad en su estado de alienación y rebelión contra Dios, un sistema hostil a él. Que Dios ame a tal mundo es una revelación asombrosa de su gracia inmerecida. Este amor no es una mera emoción pasiva, se demuestra en una acción concreta y costosa, que ha dado a su Hijo unigénito, en griego ton hion autou ton monogene edoken. El verbo ha dado, edoken, está en tiempo aoristo, indicando un acto específico y completado en el pasado, la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús. Hijo unigénito. Monogenes no solo significa único engendrado, sino también único en su clase, amado especialmente, precioso. Dios dio lo más valioso que tenía, su propio ser, en la persona de su Hijo. Esta entrega sacrificial fue el costo del amor de Dios por un mundo perdido. Y el propósito de este don supremo se reitera con las mismas palabras del versículo anterior, subrayando la continuidad del plan divino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es la fuente originaria, el don de su Hijo es la provisión sacrificial, la fe personal en Jesús es la condición receptora y la liberación de la perdición, junto con la recepción de la vida eterna, es el resultado glorioso. Este versículo encapsula el corazón mismo del mensaje cristiano. Dios es un Dios de amor que ha tomado la iniciativa para salvar a la humanidad a través del sacrificio de su Hijo, y esta salvación está disponible para todos los que creen. Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este versículo sirve como una aclaración vital y un complemento necesario al anterior, profundizando en la intención primordial de la misión de Cristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, en griego hogar apesteilen, o theos, ton hion, eis ton, cosmón, inacrine, ton cosmón. Es crucial entender que el mundo, debido al pecado y la rebelión, ya se encontraba en un estado de alienación de Dios y por lo tanto bajo una sombra de juicio o condenación. Romanos, capítulo 5, versículo 12, Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. La venida de Cristo podría haber sido, lógicamente, para ejecutar ese juicio de manera inmediata y definitiva. Sin embargo, Jesús declara enfáticamente que este no fue el propósito principal de su primera venida. La palabra condenar aquí, del griego krine, puede significar juzgar, sentenciar o condenar. La misión de Jesús no fue precipitar la sentencia final sobre la humanidad. En lugar de eso,
la intención divina fue positiva y redentora, sino para que el mundo sea salvo por él. Al linazo dejó cosmos de autú. El propósito primordial del envío del Hijo fue la salvación, sodé, del verbo soso, que significa salvar, rescatar, sanar, liberar. Jesús vino como el agente de la salvación de Dios, el medio a través del cual el mundo, la humanidad perdida, pudiera ser rescatado de las consecuencias del pecado y reconciliado con Dios. Esto no significa que el juicio divino sea inexistente o que no haya consecuencias para el rechazo de la oferta de salvación. El Evangelio de Juan habla claramente de un juicio futuro. Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Sin embargo, la énfasis aquí está en que la encarnación y el ministerio terrenal de Jesús fueron motivados por el amor redentor de Dios y se centraron en ofrecer una oportunidad para la salvación, no en la ejecución inmediata de la condena. Es una revelación del corazón misericordioso de Dios que desea la salvación de sus criaturas antes que su destrucción. La primera venida de Cristo fue una misión de rescate, una invitación a la vida, una puerta abierta a la reconciliación. Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo establece de manera contundente la consecuencia de la respuesta humana a la persona y obra de Jesucristo. Traza una línea divisoria clara basada en la fe o la incredulidad, con implicaciones eternas. El que en él cree no es condenado. En griego, opisteo neisauton ou krinetai. La fe en Jesús, una confianza activa y personal en él como el Hijo de Dios y el Salvador, resulta en una liberación inmediata y continua del estado de condenación. El verbo no es condenado está en tiempo presente, indicando una realidad actual para el creyente. No es que el creyente nunca será juzgado en el sentido de una evaluación de su vida. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, sino que está libre del juicio condenatorio que lleva a la separación eterna de Dios. Su pecado ha sido perdonado, su culpa removida, gracias a la obra de Cristo. En marcado contraste, Jesús declara: pero el que no cree ya ha sido condenado. O de mepisteon, e de que critai. La frase "ya ha sido condenado", tiempo perfecto en griego, que critai, es crucial. No dice que será condenado en un futuro lejano, sino que el estado de condenación es una realidad presente para aquel que persiste en la incredulidad. Esta condenación no es necesariamente un nuevo acto de Dios que ocurre en el momento en que alguien rechaza el Evangelio. Más bien, es la continuación del estado de alienación y juicio en el que ya se encontraba la humanidad debido al pecado. Al rechazar a Cristo, la única vía de salvación, la persona simplemente permanece en esa condición preexistente de separación de Dios y bajo su justo desagrado. La razón de esta condenación actual se especifica porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En la mentalidad bíblica, el nombre de una persona representa su ser, su carácter, su autoridad y su misión. No creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios significa rechazar quién es Jesús en su totalidad, su deidad, su filiación divina única, su autoridad como revelador del Padre y su papel como el único Salvador provisto por Dios. Es rechazar la revelación suprema de Dios y el único medio de reconciliación. La fe en Jesús es, por lo tanto, el factor determinante que traslada a una persona del estado de condenación al estado de justificación y vida.
Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús ahora profundiza en la naturaleza y la causa de la condenación, revelando que no es tanto un decreto arbitrario de Dios, sino una consecuencia trágica de la elección moral y espiritual de la humanidad. Y esta es la condenación, crisis. La palabra griega crisis puede significar juicio, decisión, o el principio por el cual se juzga. Aquí se refiere al fundamento o la razón del juicio condenatorio, y esa razón es que la luz vino al mundo. En el Evangelio de Juan, Jesús es identificado repetidamente como la luz del mundo. Juan, capítulo 1, versículos 4, 5 y 9. Juan, capítulo 8, versículo 12. La luz simboliza la verdad divina, la santidad, la revelación de Dios, la presencia de Dios que expone y disipa la oscuridad del pecado y la ignorancia. La venida de Jesús al mundo fue la irrupción de esta luz divina en la historia humana. Uno esperaría que la humanidad, sumida en la oscuridad, acogiera con alegría la llegada de la luz. Sin embargo, Jesús revela una reacción trágicamente diferente. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Kai egapesan hoi antropoi mayon to escotos etofos. El verbo amaron. Egapesan indica una preferencia activa, una elección deliberada, un afecto por la oscuridad. Las tinieblas to escotos representan el pecado, la ignorancia espiritual, la rebelión contra Dios, el engaño, y todo lo que es contrario a la naturaleza santa de Dios. La humanidad, en su estado caído, no solo tolera la oscuridad, sino que la ama más que a la luz. ¿Cuál es la razón de esta perversa preferencia? Jesús la expone sin rodeos, porque sus obras eran malas, en garauton ponera ta erga. Las obras malas son la manifestación externa de un corazón alejado de Dios. El pecado, por su propia naturaleza, busca ocultarse, evitar la exposición. La luz de Cristo, con su pureza y verdad, revela la fealdad del pecado, confronta la conciencia y llama al arrepentimiento. Aquellos cuyas vidas están dominadas por obras malas, desarrollan una aversión a la luz, porque ésta amenaza su estilo de vida, expone su culpa y los hace sentir incómodos. Por lo tanto, la condenación no es primariamente el resultado de una falta de conocimiento o de oportunidad, sino de una elección moral del corazón, una preferencia por la oscuridad que permite continuar en el pecado, en lugar de venir a la luz que ofrece perdón, sanidad y transformación. Juan, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este versículo final de nuestra selección de hoy concluye la explicación de Jesús sobre la dinámica del rechazo humano a la revelación divina, profundizando en la psicología de aquellos que prefieren las tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo, en griego pasgaro faula prason. La frase hace lo malo no se refiere a pecados ocasionales o tropiezos involuntarios, sino a una práctica habitual y deliberada del mal, a una vida caracterizada por acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Es una descripción de aquellos cuya orientación fundamental es hacia el pecado. La reacción de tal persona hacia la luz es inequívoca: aborrece la luz, meseitofos. Aborrecer es un verbo fuerte que denota un odio activo,
una profunda aversión y hostilidad. La luz que representa la verdad, la santidad y la presencia de Cristo es vista como una amenaza, como algo indeseable y repulsivo para aquel que está comprometido con el mal. ¿Por qué este aborrecimiento? Porque la luz tiene una función inherente de exposición y confrontación, y la consecuencia lógica de este aborrecimiento es la evitación, y no viene a la luz. Hay un movimiento deliberado de alejamiento de la fuente de verdad y revelación. La persona que practica el mal activamente evita encontrarse con la luz de Cristo, ya sea a través de su palabra, de la predicación del Evangelio o de la convicción del Espíritu Santo. La razón final de esta evitación es el temor a la exposición y sus consecuencias, para que sus obras no sean reprendidas. Ina me elench teta erga autou. La palabra reprendidas del griego elencho significa ser expuesto, ser puesto en evidencia, ser convencido de pecado, ser avergonzado o ser corregido. Aquellos que aman sus malas obras no desean que éstas sean sacadas a la luz, porque la exposición trae consigo la conciencia de culpa, la necesidad de cambio y la posibilidad de juicio. Prefieren la ilusión de seguridad y comodidad que ofrece la oscuridad, donde pueden continuar en sus pecados sin ser confrontados. Este versículo revela la trágica autopreservación del pecado. El pecador se aferra a la oscuridad para proteger sus pecados, pero al hacerlo, se aleja de la única fuente de perdón, sanidad y vida verdadera. Es un círculo vicioso de pecado y evitación de la luz que solo puede romperse por una obra de gracia que atraiga al pecador hacia la luz, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y así, en la quietud de aquella noche trascendental, las palabras de Jesús a Nicodemo tejieron un tapiz de verdades eternas. La necesidad radical del nuevo nacimiento, el amor insondable de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo, y la elección crucial entre la luz y las tinieblas. Esta conversación, que comenzó con la búsqueda sincera de un erudito bajo el manto de la oscuridad, resuena a través de los siglos, invitándonos a cada uno de nosotros a un encuentro personal con la luz del mundo. Nos desafía a mirar más allá de nuestras comprensiones terrenales, a reconocer nuestra necesidad de una transformación que solo el Espíritu de Dios puede obrar, y a responder con fe a la oferta de vida eterna. ¿Se ha sentido usted como Nicodemo, lleno de preguntas, anhelando una comprensión más profunda de los misterios de la fe? ¿Ha experimentado en su propia vida la realidad de este nuevo nacimiento? ¿O quizás está en esa búsqueda sincera, tratando de discernir cómo la luz de Cristo puede iluminar su propio camino? Su viaje es importante y sus reflexiones pueden ser una fuente de aliento e inspiración para otros. Le invitamos cordialmente a compartir sus pensamientos, preguntas o testimonios en la sección de comentarios. Creemos firmemente que la comunidad de fe se fortalece cuando compartimos nuestras experiencias y aprendemos unos de otros. Si este mensaje profundo ha tocado su corazón y considera que podría ser una luz para alguien más en su círculo de influencia, le animamos a compartir este video. Al hacerlo, usted también se convierte en un portador de esta buena nueva, ayudando a que el eco de las palabras de Jesús llegue a más corazones sedientos. Y por supuesto, si desea continuar este viaje de descubrimiento con nosotros, explorando otras historias fascinantes y las ricas enseñanzas de la Biblia, que tienen el poder de transformar vidas, le invitamos a suscribirse a nuestro canal, Historias Fascinantes de la Biblia, y a activar la campana de notificaciones. Hay un tesoro inagotable de sabiduría divina
esperando ser desvelado, y nos encantaría compartirlo con usted. Gracias por habernos acompañado en esta profunda reflexión. Que la gracia y la verdad que fluyeron en aquella conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo continúen iluminando su entendimiento y guiando sus pasos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente en Cristo Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro, y que Dios le bendiga abundantemente.